Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Muy bien, esto es Cristianismo hoy. Y hoy estamos una vez más muy contentos de poder llegar hasta sus hogares en este su espacio Cristianismo hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Y una vez más este espacio se viste de gala ante la presencia y en esta ocasión de uno de nuestros invitados que no necesitan presentación porque ha sido uno de los más influyentes pensadores, teólogos, particularmente para este programa, para el pastor, este humilde servidor. Ha sido sin duda alguna más que un mentor, un pastor, un auténtico padre espiritual. Y para nosotros de alguna manera es una vez más un placer extraordinario presentarles a nuestro invitado en esta ocasión, el pastor Gerardo de Ávila. Pastor, su saludo para los televidentes acá en Venezuela y para el espacio Cristianismo hoy. Jorge, y tú sabes que siempre es un placer para mí estar en contacto con venezolanos, un país que amo mucho y he visitado mucho, y es un honor poder aparecer aquí en el programa tuyo. Sí, señor. Sí, señor. Para nosotros es un honor también. Y siempre queremos aprovechar lo mejor posible el espacio que invertimos con usted. Y en esta ocasión, conociendo gran parte de los desafíos que la Iglesia afronta en su interacción misionera, en su diálogo intercultural, porque indefectiblemente la Iglesia tendrá que lidiar con gran parte de los desafíos misioneros en términos de proclamación del querigma del Evangelio. De alguna forma tendremos que lidiar con gran parte de estas contingencias antropológicas, etnográficas, y queríamos proponer en este caso como objeto de reflexión lo que Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos brinda como criterio para la articulación, para la presentación del pensamiento cristiano como un ejercicio contracultural. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El doctor John Stott de alguna manera nos hablaba de que este quizás es uno de los principios fundamentales del ejercicio contracultural del pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano, sin duda alguna, va a encontrarse en una actividad de permanente reflexión crítica de tanto los valores teóricos como prácticos del sistema cultural que es objeto, en este caso, en su interacción misionera. Compártanos cuál es su visión de la realidad de la Iglesia en esta interacción cultural, en esta interacción misionera. ¿Qué tan contracultural es el Evangelio? Fíjate, cuando tú analizas el versículo que tú acabas de citar, que dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El punto de partida es que la fe cristiana es altamente racional. La palabra que se usa ahí, racional, en ese versículo, en el manuscrito, la raíz griega no solamente se puede traducir por razón, sino que es la misma raíz de donde viene la palabra lógica. Quiere decir que una versión que se puede dar de este versículo es que es lógica, vuestro racional culto, vuestro culto lógico. Si tú sigues leyendo ese versículo que tú has citado, no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos palabras en el manuscrito que se pueden traducir por forma: conforméis y reformaos. Una de esas palabras
tiene que ver con forma exterior y la otra palabra tiene que ver con forma interior. Cuando dice él, no os conforméis a este siglo, la impresión que uno recibe es de que uno tiene la tendencia a acomodarse a este siglo. Pero la idea del versículo en el manuscrito no es esa. No es que uno se acerca y se acomoda al mundo, sino que el mundo ejerce fuerza para reducirnos. La idea de ese versículo es, como yo lo ilustro como en una carretera. Cuando una carretera tiene 4 vías, pero para trabajar las reducen a una vía, establecen bloqueos que reducen las 4 vías a una sola vía. El versículo significa que este mundo reduce el camino y trata de obligar a la iglesia a que se reduzca a la línea en ella. Ahora, ¿cuál es la corrección que se hace? La otra palabra, transformados, significa forma de adentro. Cuando la fe cristiana, es como dice ese versículo, racional, genera una fuerza interna que va contraria a la fuerza del mundo. Y entonces, en lugar de reducirse la iglesia al camino del mundo, genera el Espíritu de Dios una fuerza interna que empuja al mundo hacia afuera. En términos de una teología bíblica, el mundo es el que tiene que tomar la forma de la iglesia, no la iglesia la forma del mundo. Y el gran problema que tenemos hoy es que ese versículo de Romanos lo hemos ignorado, y en lugar de nosotros someter el mundo a nuestra forma, muchas iglesias han permitido que el mundo los reduzca a ellos a la forma de este mundo. Y por eso es que tú ves, alguien ha dicho que lo que aparece en la televisión hoy, dentro de 6 meses aparece en alguna iglesia. Ese es el gran problema. Y el otro problema es, la iglesia aparentemente, por su conducta, ha perdido contacto y comunión con Dios. Porque para tú experimentar la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta, tiene que producirse una transformación en tu mente. Es una transformación del sistema de valores. Y tú nunca podrás experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si tu mundo está formado por una sociedad corrupta. Es el gran problema de la iglesia, que cada día se adapta más. La música de hoy es una música para atraer a la juventud, dicen algunos. Y cada día nos acercamos más. Fíjate, eso es lo que ya hace años estoy tratando de acomodarse a este mundo. Y el Evangelio puede cambiar su forma, pero nunca su esencia. El gran problema es que nosotros hemos cambiado la esencia. Ese es el gran drama. El doctor Leonard Ravenhill lo comentaba, y en un apotegma, en un aforismo, en una sentencia breve y doctrinal, él nos recordaba de que uno de los grandes dramas de la iglesia contemporánea es que, lejos de estar la iglesia impactando el mundo, es el mundo el que impacta a la iglesia. Está brindando una impronta, pues, de cuál debe ser la orientación en el ejercicio expositivo. Pero hay una pregunta interesante, porque parece que en nuestro afán por preservar el núcleo sustancial del Evangelio, podríamos quedarnos también en una suerte de solipsismo, ¿no? Encerrados en una suerte de gueto, sin la posibilidad de una interacción cultural con nuestro entorno. El apóstol Pablo decía: a los griegos me hago griegos, a los judíos judíos. ¿Cómo yo poder interactuar culturalmente con una comunidad vamos a ponerlo en el vocabulario contemporáneo, en un ejercicio multicultural, donde la experiencia, el mosaico cultural es tan divergente y tan heterogéneo? ¿Cómo ejercitarnos en esa labor de proclamación sin comprometer el mensaje?
¿Cuál sería esa Fíjate, ya hace muchos años empezaron algunos teólogos con la idea de la contextualización. Y entonces lo que ellos hicieron fue, en esa lucha, la contextualización para ellos fue adaptar el cristianismo al contexto. Pero la contextualización en términos cristianos no es que la iglesia se acomoda al mundo, sino que la iglesia hace claro su mensaje al lenguaje del mundo. Yo hace muchos años estuve en una reunión con el doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo, que fue rector del seminario presbiteriano en Matanza, en Cuba. En una reunión en Nueva York, él nos dijo: el evangelio es como el agua. Tú lo pones en un vaso y toma la forma del vaso. Lo viertes en una copa y deja la forma del vaso y toma la forma de la copa. Lo viertes en un plato y deja la forma de la copa y toma la forma del plato. Pero cuando lo analizas, después de todo ese proceso, es químicamente puro. Entonces, el evangelio puede cambiar de forma, nunca de esencia. Y el gran problema que tenemos hoy es que hemos cambiado la esencia. Y al hacer eso, el evangelio se diluyó, se perdió. No, yo viajo de un país a otro país. Y el lenguaje español en todos los países es la misma cosa. Por ejemplo, yo estaba saliendo de un hotel en Buenos Aires hace muchos años y el pastor que me vino a buscar, yo le dije: ¿dónde cogemos el tren? Y no, cállate la boca, que aquí no se cogen los trenes. En Venezuela una vez también me pasó lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a Venezuela o voy a Argentina, yo nunca cojo el tren, yo tomo el tren. Entonces, yo puedo buscar el sentido, pero nunca la esencia. Y ahí es donde está el problema. Por supuesto. Y ese ha sido uno de los grandes escollos, ¿no? Sí, por ejemplo. Ha sido uno de los grandes escollos de la iglesia en su proclamación multicultural. Entre otras cosas, 21 siglos de peregrinación en la iglesia nos han dejado con toda una carga de valoraciones, de percepciones, de criterios y de valores teóricos y prácticos que son ajenos a la proclamación del evangelio. De alguna manera, yo creo que la única forma de quitarnos, y permítame utilizar el vocabulario que usted emplea, de no tomar cargas que Dios no nos ha brindado, ni tomar libertades que Dios tampoco nos ha brindado, de alguna forma es volver a la fuente de nuestra fe, quizás en esa aproximación exegética rigurosa al documento sagrado. Pero vamos a continuar reflexionando, porque ya nos quedan muy pocos minutos en este corte, pero me gustaría dejar una pregunta al aire con referencia, porque Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 tiene un material maravilloso, no solamente para este debate en términos de interacción misionera, del ejercicio contracultural del evangelio, sino también un profundo debate en términos antropológicos, la idea del nuevo hombre, ese nuevo hombre que tanto cacareó la izquierda latinoamericana en los labios del Che Guevara, cuando afirmaba de que el nuevo hombre, y en este caso el paradigma antropológico del sujeto revolucionario que se nos brindó fue Guevara, y en estos planteamientos guevaristas, el nuevo hombre era aquel sujeto revolucionario que podía, a través de fuerzas endógenas, promover desarrollos y transformaciones sociales. El nuevo hombre cristiano, lejos de ser el producto de una transformación social, es el producto de una regeneración espiritual. Hay una discriminación interesante que en nuestras conversaciones usted ha compartido conmigo, la diferencia entre el nuevo nacimiento y la nueva criatura, el nuevo hombre y en este caso la nueva criatura. Yo quisiera dejar que reflexionara en torno a ese tema en el próximo corte, y para eso no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Cristianismo. Andrés Tilos, visajismo,
cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Bien, continuamos con Cristianismo Hoy. Ya habíamos dejado esta pregunta al aire en el corte anterior, hermano Gerardo, en torno a la discriminación de la nueva criatura y las formas en cómo puede haber un ejercicio progresivo de santificación. Este ejercicio de progresiva santificación, que después de todo es un proceso de recognición, de resocialización del creyente, de la integración de valores espirituales y el contraste contracultural de esa experiencia espiritual con los valores de su entorno. Habíamos dicho que nuestra visión antropológica rivalizaba abiertamente con gran parte de las ofertas ideológicas que en el mundo contemporáneo se nos brinda, entre ellos el planteamiento de Guevara, cuando hablaba del nuevo hombre, del sujeto revolucionario que necesitaba la Latinoamérica para su redención integral. Era ese joven, ese hombre, pues, que él mismo encarnó y que era el modelo del revolucionario. De alguna manera, la fe cristiana rivaliza abiertamente con esta visión de la transformación del corazón del hombre a través de fuerzas exógenas. Es a través de una redención espiritual que el hombre experimenta una regeneración espiritual espiritual e integral en su condición. ¿Cuál es esta discriminación de la que usted nos habló hace unos días atrás? Coméntenos de esta discriminación entre la nueva criatura y la regeneración espiritual. Fíjate, el nuevo nacimiento y la nueva criatura son dos cosas completamente diferentes. El nuevo nacimiento es un acto unilateral de la gracia divina en la que te engendra como hijo de Dios. Pero, ¿qué sucede? La Biblia habla de la nueva criatura. Y la nueva criatura es el resultado del magisterio de la Iglesia. Uno de los grandes fracasos del cristianismo ha sido el fallo de su magisterio. Fíjate, el nuevo nacimiento es un acto divino. Dios te engendra. Pero si la Iglesia, si los líderes de la Iglesia no te dan el sistema de valores de la fe cristiana, tú no desarrollas esa nueva criatura. Fíjate, todos los seres humanos somos iguales. Tú le sacas el corazón a un chino y el corazón a un venezolano, y los pones en una mesa y no hay cardiólogo que diga cuál es el del chino y cuál es el del venezolano. La diferencia que se establece entre el venezolano y el chino la produce la cultura. Y la cultura no es otra cosa que el sistema de valores que un grupo social tiene. Ahora, en teología hay el concepto de resocialización. Cuando un venezolano es nacido de nuevo, si la Iglesia cumple su función, toma a ese venezolano y revisa la cultura venezolana y entonces la pone al lado del sistema de valores cristianos. En todo aquello que venezolano y cristiano coinciden, tú sigues siendo un venezolano cristiano. En el momento en que choca el sistema de valores venezolano con el sistema de valores cristiano, en ese momento se produce la crisis. ¿Dejo de ser venezolano en este punto para seguir siendo cristiano o dejo de ser cristiano para seguir siendo venezolano? Ahora, cuando tú integras el sistema de valores cristiano, la vida se hace muy fácil. Y no hay nada en el sistema de valores cristianos bíblicos que sea irracional. Por eso es que se le llama el culto racional. El gran problema es que la Iglesia ha creado una serie de normas y de ideas
que son contrarias al pensamiento de Dios. Muchas iglesias han desbaratado la adolescencia de los muchachos, no les han permitido ser adolescentes. Pero cuando tú vas a la Biblia, no hay una sola norma cristiana que viole la naturaleza humana, que te ponga cargas, porque después de años en el Evangelio, yo he llegado a la conclusión de que lo que la Biblia me prohíbe, me lo debió haber prohibido mi razón hace muchos años antes de que la Biblia me lo dijera. Por eso que se llama un culto racional. Ahora, cuando tú integras esa fe, tú puedes vivir en un mundo perdido, pero sin embargo, funcionando de esa manera. Hay un testimonio de una china, no sé si lo habrás oído. Esta de los tiempos de Chiang Kai-shek, anteriores al comunismo. Y esta mujer dice que ella estudió en una escuela cristiana, de las que fundaban los misioneros. Y ella dice, el director nunca me habló de Dios. Entonces tú te asombras, ¿cómo es posible que el director de escuela cristiana no le haya hablado de Dios? Pero seguido al asombro, la mujer sigue diciendo, pero yo conocí a Dios a través del director. ¿Qué significa eso? Lo que alguien dijo. Vive el Evangelio. Si alguna vez tienes que decir algo de él, dilo. El nuevo hombre que necesita esta sociedad no es el nuevo hombre que produjo la iglesia con sus normas y sus ideas y sus dogmas, sino el nuevo hombre que produce Dios a través del magisterio de la iglesia. Y cuando eso se produce, porque el peor enemigo que tiene la iglesia, históricamente, el peor enemigo que siempre ha tenido, no es el diablo, ni la televisión, ni el marxismo, ni ninguna de esas cosas. El peor enemigo es el que dice que es cristiano y no vive como cristiano. Así es el peor enemigo. Así es. Una persona que integra los valores puede vivir. Por ejemplo, cuando un hombre integra que robar es malo, se le puede dar la oportunidad más fácil del robo y nunca robará. Cuando un hombre integra, marido de una sola mujer, puede hospedarse en un hotel y aparecérsele Afrodita a las 3 de la madrugada y él decir, oye, me había leído de ti que eras linda, pero ¿qué va? Los escritores se quedaron cortos. Un placer conocerte, buenas noches, y se mira para su lado y se queda dormido. Así es. Ah, no, de un extremo, no, fíjate. Ustedes los venezolanos, ¿les gusta el lechón asado? Por supuesto. El chilito, lo hacen ustedes en una varita sobre el carbón. Sí. Recuerda ¿Qué? los panes muy buenos que nos comíamos acá. Claro que sí. Entonces te invitan a ir al sábado a la orilla de un río a comerte ese lechón. Sí. Cuando tú llegas, el lechón está ya con el pellejito crujiendo y se te hace la boca. Eso no es un decir, eso es una función fisiológica. Claro. Cuando el ojo venezolano manda esa imagen al cerebro venezolano, la interpreta como deliciosa y da órdenes a las glándulas salivales que se preparen para la ingestión. Así es. Pero si cuando tú llegas, lo que está dando vueltas sobre las brasas no es un puerco, sino un perro, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto. Te da claro. asco. Pero si el que llega es un chino, dice, pelito líquido, ¿cuándo comemos? Porque Así la es. imagen en el cerebro chino está interpretada como deliciosa. El gran problema que tiene la iglesia hoy con esta sociedad, por eso hay tanto rechazamiento, no es otra cosa que la falta de integración de valores cristianos en la conducta del que se llama cristiano. Ahí es donde está el problema. Bueno, y en última instancia tendríamos que decir, y ya que estamos hablando de la racionalidad, porque aquí hay un componente bien interesante que ha sido objeto de impugnación de la teología latinoamericana por muchísimo tiempo. La idea de que la experiencia espiritual es una experiencia eminentemente sentimental y emotiva, en donde arrebatos místicos toman el lugar que la reflexión, el pensamiento y el concepto mismo, la revelación plasmada a través de proclamaciones proposicionales,
ha sido lo que lamentablemente ha tenido lugar en la articulación del pensamiento teológico latinoamericano. Lamentablemente nuestro culto, nuestra forma de interpretar la espiritualidad no da lugar para el ejercicio reflexivo y crítico, para el pensamiento auténtico. Yo pienso que gran parte de la incapacidad que hemos tenido de poder traducir conducta es porque no hemos tenido tampoco un pensamiento claro de la ética cristiana, un pensamiento sistemático de la espiritualidad cristiana. Y esto, entre otras cosas, porque nuestro pensamiento, además de ingenuo, ha sido un pensamiento profundamente desorganizado, profundamente sincrético, elementos animistas, panpsiquistas, elementos que son ajenos a la espiritualidad cristiana, hoy forman parte de estos bosquejos teológicos. Yo creo que en última instancia, y quisiera escuchar su ponderación en torno a esto, ¿qué tanto afecta un pensamiento cristiano disociado de la verdad con la articulación en su conducta? ¿Puede un cristiano con deformaciones doctrinales, estas auténticas herejías que vemos incluso por medios de comunicación, articulándose ya de manera cínica y descarada, puede realmente formar el nuevo hombre del cual nos hablan las Escrituras? No, fíjate, la espiritualidad en términos bíblicos no es otra cosa que la articulación de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu tienen que ver con conducta. Y la conducta tiene su base en el intelecto. Tú sabes que la psiquis humana tiene un segmento que llamamos intelecto, que es el segmento de los conceptos. Tiene un segmento de la voluntad. Y tiene un segmento de las emociones. Dios no le habla al hombre para su conversión en otro de los elementos, sino en el elemento racional. Porque lo que hace Dios es una acusación. Y los sentimientos no tienen la capacidad del análisis. Entonces, es la razón. Y cuando en la razón tú aceptas las verdades de Dios, la articulación va en una conducta gobernada por las ideas y no por las emociones. Las emociones son parte de la fe cristiana. Claro. Ese es también el problema que tienen, por ejemplo, los cristianos con sus situaciones de dolor. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Y estar siempre gozosos es un imperativo constante. No algunas veces, no de vez en cuando. Pero la Biblia también dice, ¿está alguno triste entre vosotros? Lógicamente, esa pregunta implica que la persona desobedeció el primer mandamiento. Porque si te digo que siempre tienes que estar gozoso, y ahora te pregunto si estás triste, lógicamente te estoy preguntando si desobedeciste. No, en términos de la Biblia no hay contradicción. Porque gozo cristiano no tiene una base sensorial, sino una base conceptual. Tiene que ver con ideas. No te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas. Aunque ella lo haga, yo nunca lo haré. Son ideas. En la parte intelectual, tú estás, por ejemplo, deprimido. Dices 2 por 2 y da igual a cuánto. 4. Tú estás eufórico y dices 2 por 2 da igual a cuánto. A 4. Porque en el intelecto las emociones no juegan ningún papel. Ahora, tristeza tiene que ver con emociones, con la reacción a las circunstancias. Entonces, de la misma manera, la conducta cristiana no debe de estar gobernada por las emociones. Que hoy te crees un santo y hoy sientes y mañana. No. Tiene que ver con verdades. Tiene que ver con un sistema de conducta. Y ahí es donde la persona falla. Hemos vendido un cristianismo altamente sensorial. El domingo en la iglesia, la gente levanta las manos y pide perdón y sencillamente al otro día están en la misma cosa. Tremendo. Por eso es que yo no utilizo recursos emocionales ni psicológicos en mi trabajo, porque toda decisión que tú consigues como respuesta a un estímulo dura lo que dura el estímulo. Así es. Toda y por eso decisión
Y por eso, porque ya tenemos que ir a un corte comercial. Qué lamentable la precariedad del tiempo en televisión. Pero me gustaría que insistiera en un concepto que me imagino promovió alguna suerte de disonancia cognitiva en los que la escucharon. El tema de la racionalidad de la fe racional. Porque intuitivamente en la mayor parte de la observación ingenua, intuitiva del creyente promedio, la fe es algo absolutamente cualitativa y sustancialmente muy distinta a la experiencia de la razón. ¿Cómo podemos sostener esa idea? Y yo pienso que hay ideas muy fecundas detrás de esa reflexión. Pero para esto, no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Gerardo de Ávila. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Muy bien, continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado Gerardo de Ávila. Habíamos estado meditando en este interesantísimo verso. Cuánto material, cuántas ideas, qué fecundidad la de este precioso pasaje de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo interesante de que el proceso de transformación a la que el apóstol Pablo alude es curiosamente en esa dimensión del entendimiento. Y luego nos habla de un culto racional. En la expresión original es lógicos, de donde viene la expresión lógica. La ciencia de las estructuras formales del pensamiento, de la coherencia, de la articulación coherente del discurso. Es interesante observar que la espiritualidad cristiana, en contraste con gran parte del resto de la espiritualidad universal, es una espiritualidad que no se incomoda frente a la reflexión racional. Y de hecho, mire lo que dice acá particularmente en Proverbios capítulo 8, verso 9, todas ellas, sus palabras, son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. En lengua castellana la partícula ble es capacidad de. Y cuando nos hablan de que son razonables, son palabras, es que tienen la capacidad o es inherente a su condición la facultad de ser razonadas. Háblenos acerca de las vinculaciones de la fe y de la razón, porque pienso que gran parte de la disfunción de la espiritualidad cristiana pasa por este malentendido entre la razón, el entendimiento, la espiritualidad y la vida devocional y la piedad del creyente. Sí, es que fíjate, la gente piensa que en espiritualidad y racionalidad hay un choque. No hay ningún choque. Al contrario, la verdadera espiritualidad es racional, porque la verdadera espiritualidad corresponde con la idea del Dios de la Biblia. Uno de los problemas que tiene la iglesia hoy, o algunos segmentos de la iglesia, es que su teología no es bíblica, sino mitológica. Fíjate, cuando tú estudias la teología mitológica, no importa cuál mitología sea, te vas a encontrar que los dioses mitológicos tienen omnipotencia absoluta. Por eso es que un dios mitológico puede robar o dar limosna, puede decir la verdad o decir mentira, puede engendrar una hija y violar. Pero ¿por qué? Porque es Dios, tiene poder absoluto. O sea, el poder de un Dios mitológico corresponde con la definición que se da en sociología del poder, la capacidad de actuar sin que nada te limite. Pero el Dios bíblico no tiene una omnipotencia absoluta, sino relativa. Ahora, ¿por qué? Porque él en su omnipotencia absoluta optó por relativizarla.
para definirse como un Dios moral. Por eso la Biblia dice: es imposible que Dios mienta. Tú nunca vas a encontrar eso en la mitología. Claro. Entonces, el Dios bíblico es un Dios moral. Por tanto, la espiritualidad que viene del Dios bíblico es una espiritualidad racional. Ahora, hoy tú te das cuenta que lo que se hace en muchas iglesias, en muchas congregaciones, cuando tú dices: esta es la noche de la siembra y la cosecha, ponga un bolívar y Dios le va a dar 10 bolívares. Esa es manipulación. Por supuesto. Y cuando tú oras, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Si el Dios bíblico manda ese pan a tus manos, nunca lo mandará a través del fraude, del robo, del engaño o de la manipulación. Entonces, hoy en muchas congregaciones lo que se le dice a la gente es que no piense. En algunas congregaciones pensar es malo. Hay lugares que tú, para entrar, tienes que dejar el cerebro en la acera. Así es. Si no, no te vuelves loco. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad es una conducta que corresponde con los valores de Dios. Espiritualidad, en términos de la Biblia, es la articulación de los valores cristianos. Y una sociedad normada por esos valores transforma. O sea, lo que pasa es que eso no se hace. Entonces es una espiritualidad emotiva. En el templo levantan las manos, lloran, pero después tu conducta. Así. Por eso cuando yo oigo que en una iglesia, a lo que más miedo le tienen los pastores es a perder miembros. Lo que les gusta decir: cuando llegué aquí habían 100 miembros y ahora hay 500. Lo malo es decir: habían 500, ahora quedan 100. Lo que hace falta es saber por qué de 100 llegaron a 500 y por qué de 500 llegaron a 100. A lo mejor el que tenía 500 llegó un pastor que dice: hermanos, las libras tienen 16 onzas. Y unos cuantos que tenían su cita, que las libras tenían 14 onzas. Cuando oyen eso toda la semana, no lo resisten y se van. Es correcto. O el hombre que tenía esposa pero jugaba a lo escondido. Y entonces viene un pastor que dice: hermanos, marido de una sola mujer. Cuando oyen esos 4 domingos seguidos, se van. Así es. Así es. Espiritualidad no es otra cosa que la articulación del sistema de valores de Dios, del Dios de la Biblia. Y el día que haya eso, la sociedad se transforma. El día que los que dirigen articulen los valores de Dios: no mentir, no robar, no agredir. Pero hay gente que se mete en política para hacerse millonarios. Así es. ¿Te das cuenta? Así es. El día que se integran esos valores. El Padre Nuestro, por ejemplo, una vez yo tuve que dar una conferencia en una universidad. Y era una universidad católica. Pero me dijeron que, creo que era católica la iglesia. Me dijeron: Gerardo, la conferencia no puede tener mucho sabor religioso. Le dije: no te preocupes, que yo resuelvo eso. ¿De qué nos vas a hablar? Pues, el título de mi conferencia es los valores o las implicaciones socioeconómicas del Padre Nuestro. Y entonces pasó. Entonces yo dije: observen ustedes, Padre Nuestro, no Padre mío. Yo no soy hijo único, yo tengo hermanos. Cuando tú confiesas el pan nuestro, tú implicas que tienes hermanos. Y por lo tanto, tú no puedes comer y acostarte sabiendo que tu hermano se acuesta sin comer. Así es. Si tú tienes 2 camisas y tu hermano no tiene camisa, tú le vas a dar una de tus 2 camisas. Así es. Cuando tú integras el Padre Nuestro y lo conviertes en conducta, un gobernante que haga eso, un alcalde que haga eso, un hombre de una empresa que haga eso, sus empleados van a ser tratados como hermanos. Así es. No como empleados. Así es. Y por tanto, eso es. Pero tú no consigues nada con levantar las manos. Por ejemplo, una de las cosas que me prueba a mí la paciencia en América Latina es que yo llego a casas donde a lo mejor la cocinera
asiste a la misma iglesia de los dueños de la casa. Así es. Y van a la iglesia juntos. En la comunión parten el pan y uno al lado del otro lo comen. Cuando llegan a la casa se rompe esa fraternidad y entonces le dan el plato de comida a la cocinera para que se lo coma en la cocina. Pudieron comer juntas el cuerpo de Cristo En la iglesia. pero los frijoles y las tortillas no. Tremendo. Es así. En tu propio país, yo hace muchos años estuve y la cocinera, yo siempre entro a la cocina y hablo con la cocinera y a veces hasta le ayudo a fregar todas las cosas. Y le digo, mira, no hay nada malo en ser cocinera, pero hay trabajos mejores. Trata de estudiar, trata de preparar. Me dijo, no, que era cocinera. Y a esa casa eran miembros de la iglesia, los que asistieran misioneros y pastores y líderes. Y me dijo esta muchacha, usted es el primer visitante que llega a esta casa que me trata como un ser humano. Náguara. Tremendo. ¿Tú crees que el evangelio de esa gente puede hacer efecto en esa mujer? No, sin duda, por supuesto. Entonces, Ahí es donde ahora vemos. yo le pregunto eso a una gente en Centroamérica, ¿sabe la respuesta? No, es que esa es nuestra cultura. Bueno, ya yo te dije al principio que cuando la cultura y el sistema de valores cristianos chocan, la cultura tiene que ceder. Así es. Y pienso que El día que tengamos gobernantes que articulen los valores cristianos y no tienen que salir con la Biblia todos los domingos debajo del brazo. Es más, no tienen que tener versículos de la Biblia pegados en la oficina. Que articulen en la conducta, en sus leyes, los valores cristianos. así es. Padre nuestro, yo tengo hermanos y yo no puedo comer y que ellos pasen hambre. Yo no puedo estar vestido y ellos desnudos. Eso es espiritualidad. Exactamente. Eso es espiritualidad. Y fíjense que yo pienso que la expresión lógica, un culto lógico, después de todo alude a la dimensión de la coherencia. Ese es el objeto propio de la lógica, la coherencia. Si tú admites a Dios por Padre, si tú integras la cosmovisión cristiana, lo coherente es vivir una conducta de santidad, una conducta de entrega, de compromiso, de solidaridad, de amor, de fraternidad. No puede, pues, un sistema de valores distinto estar integrando y articulando la conducta de alguien que afirme creer en el Dios de la Biblia. Eso es interesante. Y yo pienso que... Tú puedes vivir en una mansión cuando hay miembros de la iglesia que viven en un ranchito. ¿Cómo tú entiendes que tu hermano está viviendo en un ranchito y tú en un palacio? Tremendo. No tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, el tiempo es corto en televisión y seguiremos reflexionando con Gerardo de Ávila en el próximo corte. No se aparte de nuestra sintonía. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Bien, esto es Cristianismo Hoy y continuamos con nuestro extraordinario invitado Gerardo de Ávila. Estábamos exponiendo y seguimos reflexionando en torno a este ejercicio de resocialización de la fe, este ejercicio de transformación progresiva del carácter, de la condición, del pensamiento del creyente. Esto que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, de no conformarnos, de no adaptarnos, de no amoldarnos a la forma de pensar de nuestro siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y resulta profundamente seductor este concepto, entre otras cosas, porque ya vimos las vinculaciones que tiene el pensamiento con la conducta. El culto es lógico porque después de todo la lógica es la ciencia de la coherencia.
es la ciencia que se encarga del estudio de las estructuras formales del pensamiento, y el tema de la consistencia es un problema relevante para la espiritualidad cristiana. Ahora, ¿cómo se puede traducir? Porque me gustaría ver algún ejemplo muy concreto, hermano Gerardo, de cómo estos conceptos de la espiritualidad han podido ser fecundas experiencias en el ámbito de otras esferas de la conducta del hombre. ¿Cómo, llevando los conceptos, valores, principios de la espiritualidad cristiana a la conducta social, cuál sería el testimonio claro, objetivo, histórico, en el que podemos ver esta exhortación paulina ya concreta y fácticamente demostrada en la conducta del hombre? Sí, la diferencia está en eso, fíjate. Pablo tiene un pasaje en Efesios que anticipa por siglos la definición que da la psicología de aprender. Desde un punto de vista pedagógico, tú aprendes cuando en el examen pones la información que te dieron en clase. Yo sé que hay algunas otras definiciones, pero esa es la que yo quiero usar. Pusiste en el examen lo que te dieron en la clase. Pero ¿qué sucede? Que puede ser que a los 2 días pasarás por mi vida sin saber qué has pasado. Sencillamente ni te acuerdas de eso. Es decir, se borró. Por eso es que hoy llaman a algunos analfabetos funcionales, que tienen el título pero no tienen la información. ¿Qué sucede? Que en psicología aprender es modificación de conducta. Y entonces Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y entonces dice, el que robaba no robe más. A los vagos les dice que trabajen para que tengan para qué dar. Cuando tú integras el valor cristiano, ese transforma tu conducta. Y entonces no tienes ninguna dificultad para articular ese sistema de valores. Por ejemplo, yo he oído decir que la política corrompe a los hombres. Eso es falso. La política no corrompe al hombre. Ese hombre fue un corrupto, pero la política le dio la plataforma para articular su corrupción. Excelente. El que integra el valor cristiano, claro. Y ese ha sido el gran problema. Mucha de la culpa de la situación que tenemos hoy en la política la tiene la iglesia. Yo preparé una conferencia, el cristianismo y la política, el haberle dado la espalda a Dios, y yo lo baso en un versículo del Antiguo Testamento, cuando le dice Dios a Adán y a Eva, creced y multiplicaos. ¿Cuál es la implicación socioeconómica de multiplicaos? Bueno, la implicación lógica es que si se iban a multiplicar, iban a tener necesidad de infraestructuras. Quienes se dedicaran a la educación, a la salud pública, a la atención de los caminos, a la medicina. ¿A quién tenía Dios en mente para que administraran esos departamentos? ¿A los sinvergüenzas que no creen en Él o a los que creen en Él? A los que creen en Él. Cuando la gente cristiana le dio la espalda a la administración pública, fue la que abrió la puerta para que tuviéramos el mundo que tenemos hoy. ¿Y cuál es la causa de que los cristianos le dieran la... Ahora, permítame esta pregunta, porque eso es muy interesante. Y sobre todo teniendo presente el profundo debate político que hoy afronta nuestra nación, los auténticos desafíos que la iglesia tiene no solamente en términos de proclamación, sino en términos de mentoría, de dirección, de orientación y aún de exhortación a las fuerzas públicas. ¿Por qué la espiritualidad cristiana le dio la espalda? ¿Cuál es la razón, en su opinión, de que nuestra perspectiva del Evangelio le diera la espalda a la administración pública? El mismo problema que hubo con la educación universitaria. Tú no, porque tú eres un hombre que no perteneciste a ese mundo, pero del mundo donde yo vengo, pues la universidad era una cosa donde decían, no vayas a la universidad porque ahí se pierden los muchachos. Este era de la iglesia fiel y eso, se metió a la universidad y se perdió. Entonces la política se le metió miedo, que ahí se pierde la gente.
la escuela que se pierde la gente, todo eso es falso. La política no tiene la capacidad de corromper a una persona. Si cuando un juez administra justicia, él sabe que hay un juez en el cielo al que él tiene que darle cuenta, su administración de justicia va a ser diferente. Por supuesto. Cuando el dueño de una empresa ha leído que la voz de aquellos que fueron robados clama, cuando un administrador de una empresa sabe que le va a dar cuenta a Dios, él no va a explotar a sus empleados. El gran problema es que nosotros le dimos la espalda, la iglesia le dio la espalda y dejó este mundo en las manos de los sinvergüenzas. Ese es el gran problema. Ahora, yo creo que todo está perdido. Yo creo que si hubieran gente cristianas que aprendieron psicológicamente que la información bíblica transformó sus vidas, si eso ocurriera, puedes estar seguro que habrían naciones maravillosas. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, lo que pasa es que los que se meten en política no tienen la formación cristiana. O sea, José, ¿cambió Egipto con la administración de José? Sin duda. ¿Un país que se hubiera muerto de hambre? Sin duda. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Y criterios racionales. José, es interesante la integración del planteamiento administrativo y gerencial de José. Nunca abandonó la dimensión científica, la dimensión, la ponderación demográfica, la ponderación aritmética del quehacer administrativo y gerencial. Mira, el milagro en esa historia es que Dios pusiera a José allí. Lo que sigue es una solución económica. Sin duda. No hay un milagro, es una solución económica, puramente económica. El milagro estuvo en poner al administrador en ese lugar. Ese fue el milagro. Claro. Esa fue la función divina. La función divina fue llevar a un administrador que su corazón le pertenecía a él. Ahora, permítame hacer algo, porque esto que nos está diciendo cobra profunda pertinencia para el evangelio venezolano, y yo diría latinoamericano. Latinoamérica está convulsionada por profundas quebrantos en términos de corrupción, en términos de deformación moral de nuestra conducta social. Estamos viviendo ya prácticamente en una sociedad post-cristiana, en donde gran parte de los valores que integran nuestra visión del mundo no están presentes en la convivencia social. Ahora, pero este tema me resulta interesante porque alguien podría ser, permítame hacer de abogado del diablo en este momento, alguien diría, pero la participación de un cristiano en la política, cuando vemos cuál es la realpolitik, cuál es la real experiencia de la administración pública, citando a Maquiavelo, por ejemplo, la política como la ciencia del engaño, y este documento fue vetado incluso por el Vaticano hasta 1924, y en este caso César Borgia y gran parte de lo que allí se consagra en ese libro escandalizaba la cultura de su tiempo, y alguien podría decir, pero es que no podíamos esperar menos del ejercicio político. ¿Será una utopía, será una posibilidad auténtica que un hombre con principios, valores, convicciones espirituales puede tener una injerencia dentro de una comunidad que desconoce estos valores, que con violencia tuerce el derecho frente a la habilidad de poderosos y de auténticas instituciones de corrupción? ¿Se podrá imponer los valores de la espiritualidad dentro de este mosaico, dentro de esta selva irracional de conductas? ¿Podría el cristiano de alguna manera imponer? ¿Cuál sería la estrategia? Porque nos vamos a encontrar con una oposición en la que prácticamente se hace utópica la participación espiritual dentro del drama político contemporáneo. ¿Sí puede fácticamente un cristiano ser un factor de influencia en una sociedad que está en abierta rebelión con los valores de nuestra fe? Si la cosa se hace poco a poco, porque de momento no vamos a conseguir nada. Y como se ha dicho, que una sola golondrina no hace verano. Tiene que haber un grupo sustancial de personas que tengan estos ideales, en los que
Cristo realmente vive y gobierna. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible poco a poco. Quizás a mí no me quedan años suficientes para verlo, pero que si la iglesia empieza a invadir la educación, el mundo del comercio, pero con valores cristianos, no que se llaman cristianos. Para que eso ocurra, tiene que haber la experiencia de Daniel, que él dijo que no se contaminaba con la comida del rey. Tiene que haber personas que arriesgan su vida, pero no sus valores, que no hacen negociaciones de las cuentas. Y claro, entrar con sabiduría. Por supuesto. O sea, a Cristo le hacían preguntas y a veces él las contestaba de manera que él no las contestaba, pero cuando le hicieron la pregunta del si se podía pagar tributos a César, si él dice que sí, pierde a la nación. Si él dice que no, lo meten preso. Entonces, tiene la persona que tener la habilidad. No debe de poner enseguida un cuadro con una Biblia en su oficina y entonces te das cuenta, sino presentarlo de tal manera en que el Evangelio va filtrándose poco a poco. Pero no me cabe duda de que el caso de la China, el director no le habló de Dios, pero vivió a Dios. Claro. Y ganó el corazón de la China. Y de igual manera yo creo que puede ocurrir. Claro. Pero tiene que haber articulación de valores cristianos. Por supuesto. Y bueno, no me cabe duda. El Evangelio sigue siendo el Evangelio. El Evangelio sigue siendo el Evangelio. Pero tú ves eso, que inclusive hoy en la iglesia no se vive eso. Hay una disparidad social. A mí me dijeron de una iglesia donde tienen estacionamiento para los carros de gente rica y estacionamiento para el resto de la congregación, los empresarios y todo eso. Yo no he ido ahí, pero me lo dijeron. Yo también las he conocido. Yo también las he conocido y es muy lamentable. Han dicho de otra iglesia que los primeros asientos están reservados para empresarios. Yo no he estado en esa iglesia, pero me han dicho. Bueno. No, tiene que haber cristianismo funcional. Ahora, fíjese, y gran parte de la disfuncionalidad de nuestro cristianismo pasa por no haber articulado de forma sistemática el pensamiento cristiano. La ausencia de expositores consolidados, bíblica y exegéticamente plantados en el testimonio sagrado, va a generar pues un cristianismo sociológicamente disfuncional. Pero para esto vamos a seguir reflexionando, porque este tema es absolutamente fascinante y yo estoy seguro que los televidentes tienen profundas inquietudes en torno a él. No sea parte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Gerardo de Ávila. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado, una vez más, Gerardo de Ávila. Yo quedé, esta reflexión es por demás interesante, hermano Gerardo, y yo estoy seguro de que para la mayor parte de los cristianos y los venezolanos que en este momento afrontamos este profundo drama social, político, yo diría que aún cultural, porque hay una propuesta de descristianizar gran parte de la experiencia social venezolana. Este tema resulta absolutamente fascinante. Yo siempre he pensado, y este pensamiento de Martin Luther King
La iglesia no es el Estado. Y de hecho, la iglesia y el Estado son dos realidades sustancial y esencialmente distintas, diversas. Pero Martin Luther King decía que la iglesia, a pesar de que no es el Estado, no puede estar al margen de los grandes debates que forman parte del Estado también. La iglesia, por el contrario, es la conciencia profética del Estado. Eso fue lo que Martin Luther King dejó como, pienso yo, como un extraordinario aporte de cuál es la pertinencia del pensamiento cristiano dentro de gran parte de los dramas sociales, políticos, culturales, que son objeto, pues, del desafío de la iglesia como agencia misionera. Hace unos minutos usted nos está diciendo algo que viene a promover una profunda disonancia cognitiva en el evangelio latinoamericano. Lejos de no involucrarnos en la política, ¿usted considera que la política o la sociedad está esperando por el concurso de los cristianos y su participación para una reforma integral de nuestra experiencia cultural? ¿Cuál es su lectura de esta afirmación? Fíjate, yo no creo en la iglesia como participante de la política. Excelente. Eso ha sido un fracaso históricamente. Así es. Históricamente, la iglesia está presente en la política y tú tienes la iglesia católica. Yo respeto a los católicos, respeto a los musulmanes, respeto a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a pensar como le dé la gana. Pero sin embargo, la historia de la iglesia católica la convierte casi en un partido político. Yo no creo en la iglesia como institución presente en la política. Yo creo en los cristianos como individuos presentes en la política. Excelente discriminación. Excelente. Sí. Por esto que te voy a decir. Yo me doy cuenta que algunos, por ejemplo, yo tuve un amigo, fue senador en su país, en su estado donde él vivía, y cometió un error moral. La iglesia lo marginó, pero me dijo, fíjate, porque yo siempre mantuve amistad con él. Y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, no, Gerardito me decía él a mí. Gerardito, solo se acuerdan de mí cuando necesitan al senador. Entonces, hay muchos pastores que ven la oportunidad para coger ventajas de la política. Así No. Yo creo en individuos cristianos que participen en la política. Yo no estoy en la política porque sencillamente yo entendí que mi vocación y mi llamado es otro. Sino, ¿por qué? Porque tú no arreglas, fíjate, los cambios sociales se producen en posiciones de poder. Tú vas al campo y conviertes y ganas para el Señor a un labrador de una hacienda que tiene 500 trabajadores y ganaste un alma por la que Cristo murió, pero esa hacienda va a seguir siendo igual. Pero si tú ganas al dueño de la hacienda, ese tiene el poder para transformar la hacienda. Entonces yo creo en la ubicación de individuos cristianos en posiciones de poder, de donde se pueden hacer los cambios sociales. Ahora, no en la iglesia, para que coja ventajas. Y entonces el individuo que llega a esa posición y viene a una iglesia a pedirle ventaja, debe decirle un no rotundo, aunque lo excluyan a él de la fe cristiana. Yo creo en individuos cristianos que articulen los valores cristianos en la administración de la sociedad, ya sea la parte jurídica, ya sea la parte comercial, médica, cualquier parte que sea, de la administración de la sociedad. Individuos cristianos, que la iglesia no se menciona, que la iglesia como institución no participe, sino individuos cristianos, y que entonces puedan tener unidad entre ellos. Lo que pasa es que hay una desunión dentro del pueblo que se llama cristiano, que es alarmante. Pero individuos cristianos que se sitúen en posiciones de poder, porque todo cambio social se produce desde una posición de poder. Y eso es lo que yo creo, que los cristianos deben de situarse en posiciones de poder, pero no para su beneficio personal, o no para ayudar a la iglesia donde ellos son miembros. No.
La iglesia donde ellos son miembros tiene las mismas ventajas que tiene cualquier otra iglesia. Así es. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace falta. Y eso sería después de todo la igualdad ante la ley. Porque después de todo estaríamos reproduciendo los mismos vicios que la iglesia censura. Estaríamos pues instituyendo la viveza criolla como criterio y después de todo seríamos el mismo perro con otro collar. De cualquier manera, eso es un debate por demás interesante, porque acá en Venezuela hace unos minutos acaba el candidato a la presidencia, Javier Bertucci, pastor de una iglesia pujante venezolana, de ser candidato presidencial acá en Venezuela. Fue un profundo debate el que se generó si un líder espiritual podía tener participación, y en este caso un pastor podía sustituir el púlpito por tomar la tarima, en este caso política. Y fue una profunda controversia, una controversia bastante profunda, pues, porque alude a la dimensión substancial de lo que entendemos por iglesia. Pero esta discriminación que usted ha establecido es interesante y es fundamental para interpretar gran parte de esta realidad. Los Estados Unidos son una nación extraordinaria y yo pienso que la mayor parte de los detractores de ese extraordinario país lo hacen desde el resentimiento, como diría Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Carlos Rangel decía de que gran parte del resentimiento latinoamericano, él buscaba una razón psicológica para ese resentimiento y ese espíritu anti-yanqui, en que gran parte hemos responsabilizado históricamente del fracaso cultural latinoamericano, porque después de todo el Big Brother, la nación del norte, es la responsable de nuestros quebrantos sociales, políticos y económicos. Eso es Pero falso. Nadie piensa en los grandes valores que la cultura reformada brindó como impronta a la articulación de la experiencia política, cultural, social norteamericana. En los Estados Unidos hay negocios que yo entiendo, la gente puede comprar, se cobra y se da el vuelto. Yo no me imagino en la cultura contrarreformada gran parte de la experiencia donde yo pueda comprar y yo cobrar y darme mi propio vuelto. Aquí desaparecemos el supermercado, ¿no? Como un ejercicio de justicia social. Pero nadie piensa en los valores y el aporte que la espiritualidad puede brindar en la transformación social, ¿no? Pero fíjate, para que tú veas que es asunto del sistema y de la administración. ¿Por qué venezolanos vienen a Estados Unidos y al poco tiempo ya tienen su empresa? ¿Por qué hondureños? ¿Por qué cubanos? ¿Por qué nicaragüenses? ¿Y por qué no lo pudieron hacer en su país? Quiere decir entonces que no es un problema del cerebro de la persona, de la capacidad administrativa, sino es un problema del sistema donde ellos están. Es un problema del gobierno que tienen, es un problema del sistema que ellos tienen. Porque si fuera un problema de inteligencia, lo que no pudieron hacer allí no lo pueden hacer en ninguna otra parte. ¿Por qué salen de su país y en otro país que tienen un sistema diferente pueden hacerlo? El problema no está en la persona, está en la estructura de gobierno. Claro. Y entonces ahí es donde yo digo que si intervienen personas a ese lugar, que se deje de ver el gobierno como un medio de enriquecimiento, que las familias enseguida se hacen reyes. No. Individuos con un sistema de valores cristianos, pero de lo que se llama realmente cristiano, pueden transformar cualquier nación. Así es. No me cabe duda de eso. Así es. La historia lo demuestra. Así es. Eso es algo por demás interesante. Y hay profundos debates, hermano Gerardo, porque hay un discurso de Obama, discurso de la primera gestión de Obama, en donde él, quizás lo vamos a poner acá en edición en el programa, en el próximo corte quizás lo ponemos como un ejemplo para que reflexionemos juntos en torno a las afirmaciones que hace Obama, donde él dice prácticamente como un reproche a la comunidad cristiana norteamericana: esta no es una sociedad ya cristiana, eminentemente cristiana. Esta es una sociedad judía, es una sociedad budista, es una sociedad islámica, es una sociedad multicultural. Pero en el supuesto negado de que fuéramos una sociedad estrictamente cristiana y ya no tuviéramos
otras realidades religiosas presentes en nuestra experiencia social, ¿cuál versión del cristianismo tomaríamos para la articulación del Estado norteamericano? Y él, haciendo un ejercicio crítico, irónico, con profunda ironía y sarcasmo, se reía del Sermón del Monte como algo que imposibilitaría que el sistema de defensa norteamericano se articulara, porque el Sermón del Monte sería una imposibilidad para la defensa nacional, para la defensa personal incluso del sujeto. Este es uno de los grandes temas éticos. ¿Podrá un cristiano, en este caso, encontrar en el Sermón del Monte, en la ética cristiana, un escollo para la articulación de la justicia en estos términos de la defensa personal, de la defensa de una nación? ¿Cómo hablar de una guerra justa? ¿Cuál es la dimensión ética de la defensa, de la guerra, de la intervención armada? Son profundos debates los que se esconden allí, y yo creo que ese discurso de Obama debería ser objeto de nuestra reflexión. Pero para esto, no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Gerardo de Ávila en nuestro próximo corte. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Increasing diversity of America's populations, the dangers of sectarianism are greater than ever. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharpton's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? Estamos reflexionando con Gerardo de Ávila en este su espacio Cristianismo Hoy, y habíamos dejado una reflexión e inquietud al aire después de escuchar las reflexiones del video anterior. Me gustaría darle contenido a esa pregunta que articuló el expresidente de la República de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cuál versión del cristianismo es la versión que le podría dar contenido a la inquietud del corazón del hombre? ¿Cuál sería la versión del Evangelio dentro de este mosaico, dentro de este bazar de ofertas ideológicas, dentro de este bazar de ofertas y de versiones del Evangelio? ¿Cómo responder frente a ese desafío que en este caso ya con estatus apologético la Iglesia tendrá que brindar al pensamiento del expresidente? ¿Cuál es su reflexión en torno a esas ideas? Fíjate, te voy a dar la respuesta que le di a un pastor hace muchos años en Madrid. Él me preguntó: Gerardo, ¿qué podemos hacer para resolver los problemas que la iglesia tiene? Yo le dije: es muy sencillo. Desarmen el tinglado que ustedes han armado, vayan al Nuevo Testamento, averigüen lo que es una iglesia y partan de ese punto. Yo no recomiendo ninguna de las opciones de las denominaciones, por ejemplo. Una vez
estaba yo en un retiro con pastores de una denominación que surgió en el siglo XVI. Y entonces estábamos estudiando el libro mío, Volvamos a las Fuentes. Cuando yo estaba poniendo en la pizarra la secuencia en la que se van produciendo históricamente las denominaciones, cuando llegamos a la de ellos, yo le dije, por ejemplo, ustedes, y mencioné la denominación, que surge en el siglo XVI con Calvino, para ser exactos 1555. Yo me pregunto, ¿cómo se las arregló Dios por 16 siglos sin ustedes? Tremendo. Y se echaron a reír. Claro. O sea, yo no voy a la fe a través de las denominaciones, porque no hay ninguna denominación que pueda reclamar continuidad institucional, porque en los primeros siglos no hubo denominación, ni los católicos, que se creen que fueron la maravilla. Pero yo creo que hay que ir al origen. Por eso es que yo no voy a la Biblia a través de Calvino, ni a través de Lutero, ni a través de los bautistas, ni de los metodistas. Yo critico todo eso con el Nuevo Testamento. Yo no interpreto el Nuevo Testamento a través del prisma de estos grupos. Así es. Entonces yo creo que hace falta ir a la fuente y establecer qué es el sistema cristiano. Y entonces ese tiene la respuesta para los problemas de nuestra sociedad. Esa es la versión cristiana que hay que usar, no una versión de una denominación. Entonces, en última instancia... Entre ellos hay una cantidad de choques, claro, y de luchas. ¿Me das cuenta? Yo converso, por ejemplo, una vez hace años, en el estado de Nueva York, encuentro con un miembro que había sido un ejecutivo de la denominación, y me dice que él era cristiano y que la Biblia, y cuando entramos a ciertas cosas, me dice, pero yo no creo que Jesucristo resucitó corporalmente. Yo creo que Él resucitó en la experiencia de los apóstoles. Ya se fregó la cosa. Empezamos como que éramos la Biblia la base. Llegó a una interpretación. Claro. Y eso pasa. Yo estuve en un seminario dando una serie de clases, invitado por una escuela de teología por extensión, y en la última conferencia que doy, el hombre dice, el rector se para y toma la palabra, dice, lo que Gerardo ha dicho es muy bonito, pero recuérdense que nosotros somos, y mencionó su denominación. Ya se perdió la cosa. Claro. O sea, lo que está muy bonito, pero nosotros somos. Claro. O sea, yo no recomendaría ninguna versión. Así es. Yo recomendaría ir al Nuevo Testamento. Así es. Ver qué es la iglesia, cuáles son los valores de la iglesia. Porque en la iglesia hoy, por ejemplo, cuando yo hablo del señorío de Cristo, y digo, por ejemplo, iglesia, denominación A, denominación B, denominación C. En la denominación A, Dios ha puesto mucho dinero, los ricos, pero tienen poca visión. Y en la B, tienen mucha visión, pero poco dinero. Yo creo que a eso no le preocupa, porque en el banco tú puedes tener 3 cuentas y tú puedes mover dinero de una cuenta a la otra, porque las 3 son tuyas. Entonces, cuando los diezmos y las ofrendas se recogen los domingos, dicen, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que son del Señor. Entonces, en esta tiene mucho depósito y él dice, no, yo no tengo problemas para pasar de A a B. Ahí cuando se crea el problema al Señor. Claro. Porque entonces los BA dicen, no, pero B no son de nosotros. Claro. Y entonces, como no son de la misma denominación, no le dan la plata. Entonces Dios se dio cuenta de que le pusieron dinero en una cuenta, pero no la puede tocar. El tema es que en ese punto, como decía Erasmo de Rotterdam, cuando reflexionando en torno a Lutero le dijeron ¿cuál es el problema del pensamiento de Lutero? El problema de ese tipo fue que se metió con la tiara de los obispos y con la panza de los frailes. Cuando ya se alude a la dimensión económica, se metió con la tiara de los obispos y con la panza de los frailes. Ya cuando se alude a la dimensión económica,
entonces es donde se vuelve problemática el debate en la fe. Lamentablemente, una visión instrumental del Evangelio deriva en esas visiones corruptas del Evangelio. Por eso es que yo trabajo con todos los grupos. Y cuando tú me ves que estoy en una iglesia bautista, tú crees que yo soy el presidente de la Convención Bautista del Sur. Cuando estoy con una metodista, crees que yo soy el que la fundé. Sí. No, porque yo creo en una iglesia universal. Claro. La iglesia para mí no es una denominación. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, alguna gente me pregunta, o si alguien me pregunta que tú eres protestante, digo no, porque protestante no tiene un origen religioso, sino un origen de derecho civil. Cuando ya Lutero tenía suficientes principados alemanes a su favor, la Iglesia Católica siempre ha tenido la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Entonces llegó a una decisión de que los principados fieles a Lutero se enseñarían las dos religiones, pero los principados fieles a Roma se enseñaría solo la religión de Roma. Entonces los príncipes de Lutero protestaron. Es decir, la protesta tuvo que ver con ese problema de derecho. Claro. Como yo no participé ahí, yo no soy protestante. Dice, bueno, entonces tú eres reformado. No, tampoco soy reformado. Porque para ser reformado tengo que haberme deformado. Y yo nunca me deformo. Yo es el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que tú eres? Simplemente cristiano. Y esa simplicidad es la auténtica... no hay forma de superar la belleza de la simplicidad del Evangelio. Volver a la fuente. Por eso yo celebro tanto su libro. Ese libro que es una exhortación al retorno de la dimensión conceptual de la fe y del Evangelio. Yo pienso que debe ser en esa invocación tan sencilla de volver a la fuente documental de nuestra fe, el criterio de nuestra auténtica reforma espiritual. Tiene un precio irte quedando solo. Yo hace muchos años, desayunando con un pastor amigo, dije, oye, nos estamos quedando solos. Me dice, de Ávila, tú no te estás quedando solo. Tú estás solo hace tiempo, lo que pasa es que no lo quieres confesar. Es verdad, pero yo tendría que concluir lo que dijo Martin Luther King. Dios y yo somos mayoría. Lo importante es estar de parte de Dios. Sí, pero cada día, pues, tengo menos... Sí, porque la gente choca con mi manera de pensar. A mí me dijo un pastor aquí en Miami, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la iglesia. Yo le dije, no, estás equivocado. La Biblia no divide la iglesia. La Biblia separa de la iglesia lo que no es iglesia. ¿Ves la diferencia? Excelente. Entonces, por eso me voy quedando solo. Claro. Porque yo no estoy embarcado. Bueno, sin embargo, yo creo que a pesar de que algunas de estas deformaciones del Evangelio usted no sea popular, en el corazón de muchos que sí estimamos su labor, usted tiene un puesto de honor y lo entendemos como un héroe de nuestra fe contemporánea. Hermano Gerardo, claro, el tiempo se nos ha terminado. Qué precario, qué mezquino es el tiempo en televisión, y yo estoy seguro que nuestros televidentes han quedado pues absolutamente fascinados con el aporte, la reflexión, la lucidez, como siempre, de su pensamiento. Que Dios me le bendiga. Pues palabras de despedida para todos los televidentes y muchos de nuestros hermanos que lo ven por este medio. Sí, pues decirte que uno nunca debe comprometer sus convicciones, porque cuando comprometes tus convicciones te comprometes a ti mismo. Así es. Amén. Entonces ser fiel. Amén, amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, pastor. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista extraordinaria, como siempre, con nuestro pastor, amigo, mentor, este extraordinario pensador, teólogo, Gerardo de Ávila. Para nosotros fue una extraordinaria bendición poder conversar con él. Yo estoy seguro de que también para usted cada palabra, cada exhortación, cada reflexión que el hermano Gerardo nos brinda, siempre cargada con esa lucidez, con esa erudición, con esa pertinencia. Yo pienso que nos brinda un extraordinario ejemplo de lo que debe ser el ejercicio de compromiso auténtico con la proclamación objetiva del testimonio del Evangelio. Desde acá, desde Cristianismo Hoy, estamos muy agradecidos por el tiempo que usted involucró en este maravilloso espacio de reflexión y de pensamiento que hemos titulado Cristianismo Hoy, el mundo contemporáneo evaluado
desde el prisma de la fe. Nuestra invitación es para que el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde nos siga sintonizando a través de su canal Médano Televisión, La Señal de Falcón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima semana.